Sí, Sí. está bonito el día. Ah, qué bueno, qué bueno. Hola Diego, ¿te sumaste de nuevo? Sí, hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, son las 15:05, teníamos 13 inscritos de 9 liceos, entonces si le damos unos minutitos al resto para que llegue, si quieren servirse un tecito, un cafecito antes de partir. Ya, y quería comentarte algo, aprovecho, antes de que se sume el resto. Estuvimos viendo, eres el único profesor orientador que está que ya estuvo en el taller anterior y está ahora. Entonces, como son varios nuevos, fundamentalmente va a ser el mismo taller por si prefieres hacer otra cosa o priorizar tu tiempo en otras cosas. Si prefieres estar, bienvenido sea. Muchas gracias por la información. Muchas gracias. Así que, bueno, a dejar el espacio también para... Se me pongo la cámara. A dejar el espacio también para que puedan participar más personas y que tengan mayor grado de libertad. Así que... Gracias, Diego. Vale, que estés muy bien. Un abrazo y que estén todos muy bien. Chao. Chao. Hola, Matilde. Qué gusto. Hola Humberto, ¿cómo estáis? Hola a todos y a todas también. Hola a todos. Sí, hola, bienvenido. Gracias. Hola, Ezequiel, Gabriel. Estrella. ¿Qué tal? Hola Humberto, hola Sole, muchas gracias. Hola. Hola Mati. Buenísimo. Aprovechemos de que estamos, habían 13 inscritos, entonces mientras si nos podemos presentar y saber de qué lado somos. ¿Quién le gustaría partir? Bueno, nosotros nos presentamos solo primero. Mi nombre es Humberto Vaccaro, trabajo coordinando el proyecto Futuro Técnico de Los Ríos en alianza con el Ministerio de Educación y la Seremía de Educación acá en la región. Y somos de la Fundación Educación 2020 con Soledad. Sí, que Sole es la encargada de comunicaciones del equipo. ¿Ya? No sé Saludos a todas y a todos. Eso. Muy bienvenidos. ¿Quién más quisiera compartir de dónde vienen? Quizás el cargo o rol que ocupan en su liceo y de la comuna de donde nos están hablando. Bueno, voy a comenzar. Yo soy Ezequiel Troncoso, ¿ya? Soy el subdirector del Colegio Padre Damián, de acá en La Unión, ¿ya? Y estamos el equipo Padre Damián. Venimos 3 personas que hicimos participar. Lamentablemente queríamos participar siempre en actividades anteriores, pero nos coincidían con actividades de la fundación donde estamos nosotros. Entonces, justo se presentó esta ventana y quisimos inmediatamente participar y estamos con todas las ganas de aprender sobre todo el tema de gestión y orientación vocacional, que es un tema que necesitamos capacitarnos y tener más conocimiento. Buenísimo. Y entonces, ¿quién sería el equipo Padre Damián? Aparte de Ezequiel. Yo, Estrella. Estrella, y perfecto. Pilar, sí, muy bien. Sí. Excelente. ¿Y qué roles cumplen Pilar y Estrella en el Padre Damián? Estrella. Pilar, sí, dale nomás. Bueno. Ya, yo soy coordinadora de formación y pastoral, también trabajo en el área de orientación y estamos en el equipo directivo también en común, somos 7 integrantes, incluido nuestro director, así que tenemos un trabajo muy colaborativo, se puede decir, en este equipo, así que gracias. Perfecto, buenísimo. ¿Y tu rol, Estrella? Yo soy coordinadora del proyecto de integración del colegio. Perfecto, buenísimo. Y nosotros tenemos hasta tercero medio. Ajá. En el colegio. El otro año ya es cuarto Llegan medio, a cuarto. igual tenemos hartos desafíos. Perfecto. Se sumó Andrea, bienvenida Andrea. Hola, buenas tardes. Javier también. Buenas tardes. Buenísimo. ¿De dónde nos habla, no sé, Gabriela, Andrea, Javier, Matilde? Hola, yo soy del Liceo Técnico Valdivia, trabajo en la especialidad de gastronomía, que trabajamos por la alternancia del dual también y tiempo completo. Eso.
fantástico. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes. Yo he tenido ya la oportunidad de trabajar en algunas reuniones con Humberto y con Soledad. Soy del colegio del Centro Educativo Fernando Santibán, de Panguipulli, vivo en Coñaripe y bueno, me interesó mucho esta parte de orientación vocacional, aunque no soy orientadora. Pero me parece que nosotros como docentes tenemos un gran trabajo para ayudar a los alumnos, especialmente porque la orientación dentro del plan curricular ya va a quedar eliminada. Entonces, como una oportunidad para que podamos irle metiendo esta cuestión a los chicos. Perfecto, buenísimo, Gabriela. Gracias por acompañarnos. Tú, Matilde Pangui, también, ¿cierto? En el CEF. Sí, soy colega de la Gaby. A ver, ¿qué? Soy antropóloga, trabajo en educación hace como ya 9 años, y este es mi 9º año, y me enteré de casualidad, la Gaby compartió el link ahora en el grupo del colegio, y yo mañana defiendo mi tesis del magíster, que estoy haciéndola en electividad de segundo medio. Ajá. Entonces me interesó caleta, veo que es como hay cosas más programadas, quizás después con la misma Gaby o contigo, Humberto, me puedo orientar un poco más, a ver si puedo participar de otras actividades que ustedes generen. Pero porque claro, estoy súper enfocada en lo que es abordar los proyectos de vida desde las prácticas que establezcan los colegios en la orientación. excelente, buenísimo. Con Matilde nos coincidimos en una fundación hace algunos años ya, por eso nos conocíamos de antes. Y Javier, ¿de dónde nos llamas? ¿Nos escuchas? No nos escucha. Vamos a esperar. No sé si, Sole, tú le puedes mensajear a Javier a ver si tiene algún problema de audio o no. Creo que Querido, Javier ya... es Fernando Santibán. Perfecto. También es de Fernando Santibán. Ya, súper. O sea, básicamente tenemos 2 grandes equipos y el liceo técnico. Ya, súper. Este es un taller que hicimos la semana pasada. Hubieron cerca de 8 integrantes de 8 liceos más. Estamos en este proyecto que Futuro Técnico busca fortalecer las redes de articulación. Y en este caso tiene que ver con el tema de orientación vocacional. Entonces, queríamos compartirles un taller que va a ser bien participativo. Entonces, por favor, siéntanse muy cómodos en participar. La idea es recoger sus experiencias en torno a esto y visualizar elementos comunes, visualizar desafíos, visualizar fortalezas de las cosas que se están haciendo, en un tema que es súper relevante en los liceos técnicos. Dentro de la estrategia nacional TP se plantea la necesidad de crear sistemas regionales y nacionales de orientación vocacional y laboral. Es un tema pendiente a nivel país como sistema y recae ese ejercicio siempre en la función de los liceos o proyectos educativos. Entonces, acá también hay una posibilidad de conversación en red. Acá en la región hay una red de liceos que une a los 33 liceos TP, la comunidad de práctica. Y les aprovecho de decir que estamos buscando formas de cómo innovar en términos de ir acompañando procesos de orientación vocacional en red en la región. Dicho eso, como contexto, les queríamos mostrar una presentación que nos vaya guiando. Sole, ¿tú me puedes hacer host, please? Ok, súper. Entonces, esta es. ¿Ven el video? O sea, la PPT, ¿sí? Ok. Entonces, gestión de procesos de orientación vocacional. Esta sesión como máximo va a durar 2 horas, ¿ya? Solo si es que la conversa está intensa, probablemente estaremos en esas horas. ¿Ya? En términos de funcionamiento, mantener los micrófonos apagados. Cuando quieran opinar, por favor, levanten la mano o pidan la palabra. Hay
Hay una manito en el menú de Zoom que uno puede pedir la palabra, si no la pide a voz nomás. Y si alguien tiene un inconveniente en compartir su imagen en redes sociales, que nosotros generalmente subimos fotos de las cosas que estamos haciendo acá en la región, nos dice y no publicamos si es que hay algún problema. ¿Ya? Bueno, los objetivos de esta sesión básicamente es relevar en esta conversación de profesionales de 3 liceos. Actualmente quizás se suma algún profesor más en un ratito. Relevar en red de orientadores o directivos los propósitos y desafíos de la orientación vocacional dentro del sistema. ¿Ya? Vamos a experimentar un ejercicio metodológico muy enriquecedor en términos de cómo aborda los distintos desafíos de la orientación vocacional de manera única. Entonces vamos a ejercitarlo para ponernos en los pies de los chicos o empatizar con ellos en ese sentido, y algo que nos va a servir a nosotros también para identificar el propósito en la vida o razón de ser. ¿Ya? Ejemplificar algunas estructuras claves dentro de sistemas de orientación vocacional. ¿Ya? Vamos a ver dos ejemplos específicos que tienen muchos elementos en común. Entonces refuerzan la idea que hay elementos centrales en términos de la orientación vocacional. Y revisar indicadores clave de seguimiento y monitoreo en implementación y mejora de orientación vocacional con indicadores que están creados desde la Secretaría Ejecutiva TP del Mineduc, ¿ya? Que tocan este tema, ¿ya? Pueden haber muchos otros indicadores que son valiosos, pero acá vamos a ver algunos ejemplos nomás, para que ustedes los tengan a mano, y si hay algunos que les interese, lo puedan utilizar. Bien, dicho eso, queríamos saber cómo llegan hoy día, en este día soleado en la región que ya la primavera nos toca, en la escala de Marcel Marceau. ¿Cómo llegan hoy día? ¿Ya? Entonces pueden decirlo a viva voz o por chat, cómo llegan, mirando los números de este gran mimo. Yo vengo 6. ¿Quién más? ¿Alguien por chat también puede ser? Aquí, a ver qué dice el Entre chat. 1 y 2. 1 y 2. 1, Pilar viene 1. 2. Matilde entre el 1 y 2. Falta poco para el fin de semana. Falta poco, falta poquito. Esperamos que este taller les sirva para reconectarse con otro ritmo, que sabemos que en los liceos siempre, o en la pega con el liceo, siempre hay mucho trabajo intenso. Acá ojalá nos demos un tiempo de reflexionar y ir un poquito más lento. Gabriela viene en modo 5. Perfecto. Excelente. ¿Quién más? Estrella, modo 1. Atenta. A ver qué va a pasar. Esperamos que este ratito que compartamos juntos les sea útil y para el trabajo que ejercen en sus liceos. Bueno, para poder partir desde ustedes mismos y poder dialogar en torno a eso, queremos abrir una primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de un sistema de orientación vocacional en un liceo TP? Entonces, para poder recoger eso y darle un tiempo para que lo reflexionen un rato y puedan escribirlo, los queríamos invitar a que ingresen a la página www.menti.com y colocan el código que está ahí en pantalla, el 203333. ¿Ya? Y responden esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de un sistema de orientación vocacional? Yo voy a ir al Menti para ver sus respuestas. Aquí. Espérenme un segundito. Aquí. Ya.
Ahí les debiera funcionar. El código está ahí arriba, en la pantalla. Ah, pero no estoy presentando eso, ¿sí? Aquí, ahora sí. El código está ahí arriba, 203333 de la página menti.com. Ya salió la primera, dice, el propósito de un sistema de orientación vocacional en un liceo TP es fomentar y fortalecer metas futuras. Contribuir a la visualización y alcance de metas personales de las y los estudiantes. Perfecto. La que quiera utilizar el modo voz también, bienvenida o bienvenido a comentar directamente en voz. Por acá aparece un tercer comentario. El propósito sería poder encontrar diferentes caminos en la continuidad de estudio. ¿Ok? Entonces aparecen hasta ahora la construcción de metas y conocer distintos caminos de continuidad de estudios, ayudar al proyecto de vida a los jóvenes, orientarlos y guiarlos. Súper, orientado al proyecto de vida, ¿no? Conocer los intereses de los estudiantes y de esta manera orientarlos desde la elección de especialidades y continuidad de estudios. Perfecto. ¿Ya? Y lo reconoce desde un proceso anterior, desde elecciones de especialidades y continuidad de estudios. Perfecto. ¿Se habrá sumado algún profesor más, Sole? ¿No? No todavía. Ya, perfecto. Entonces, dicho eso, ya tenemos ahí 5 comentarios. Ahí llegó el sexto. Ayudar a descubrir habilidades en los estudiantes, orientar intereses y metas. Perfecto. Sí, es muy interesante ver que siempre aparece vinculado al estudiante, ¿no? A la construcción de metas, al identificar distintos caminos, proyectos de vida, ¿no? Aparecen como elementos. Entonces, dicho eso, como contexto de este gran tema, queríamos... podríamos decir que el propósito del sistema vocacional, y acá recojo una definición que está en la política de TP, es desarrollar capacidades en o la estudiante para la toma de decisiones autónomas, reflexivas e informadas en cuanto a su proyecto de vida y diseño de trayectorias formativas o laborales, ¿ya? O sea, ampliada no solo a la continuidad de estudios, sino, y sobre todo en foco TP, también en el ámbito laboral directo, ¿sí? Y algo muy, muy importante que recalcar, que en un sistema de orientación vocacional, acá vamos a hablar de sistema de orientación vocacional o de plan de orientación vocacional, requiere, para que sea sistema, y ahí como aparecen las imágenes, la participación de distintos actores, ¿ya? En algunos casos se ve que este proceso queda fragmentado o aislado en la gestión de la o el orientador o alguna persona que quedó a cargo del tema, y el resto un poco se distancia de eso, ¿no? Entonces, para poder entender en el plano de sistema, debiese ser elementos donde trabajan más personas coordinadamente para lograr ese propósito, ¿sí? Entonces ahí aparece una tarea colectiva en la que intervienen los distintos actores involucrados en el proceso educativo, que va más allá de las acciones individuales de las que son responsables los estudiantes, ¿no? Y citando a Paulo Freire, que nos planteaba que la educación no cambia el mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo, aquí la orientación vocacional en la juventud adquiere una relevancia fundamental, porque al insertarse en un periodo crítico de la adolescencia, es como una transición entre la adolescencia y la etapa productiva, ¿ya? Entonces tiene una incidencia directa en su inserción a la sociedad
y por tanto, y como nos plantea Pablo Freire, como co-constructores de la misma, ¿no? O sea, probablemente sea un elemento muy central, o lo digo probablemente, pero es una convicción, es un elemento muy central en los procesos educativos, es central, ¿sí? No es un elemento accesorio, es fundamental, ¿ya? Y en este periodo de adolescencia donde los chicos están buscando su identidad, están en pleno proceso de búsqueda. Entonces, esa identidad que a veces desde el exterior, como sale en esa caricatura, hijo, lo que me interesa es darte las herramientas para que vos, a través de tu pensamiento propio, opines igual que yo, ¿sí? Entonces, es muy de caricatura, pero existe esa presión de los padres, de los tíos, de los abuelos, de otros referentes, ¿no? Y esa presión externa la quisimos abrir como una pregunta que se hizo Jean-Paul Sartre, filósofo francés, que lo hace tan simple una pregunta que nos las debiésemos llevar a quienes trabajamos en los procesos de aprendizaje de los niños o de los jóvenes, y también para nosotros mismos, probablemente una pregunta que no acaba: ¿qué hacemos con lo que hicieron de nosotros? Que nos ayuda, nos da un cierto grado de autonomía para ir indagando en nosotros mismos qué es lo que realmente viene de mí, de mi ser, en mis entrañas, de mi origen, de mi identidad, y qué cosas que están en mí no son mías, sino son de la cultura, del sistema económico, del patriarcado, etcétera, ¿no? Cómo todo es el lenguaje. Desde chiquititos nos ponen una lengua que nos define. Entonces, ¿cómo podemos plantear esta pregunta en este proceso de orientación vocacional, que sin duda es una gran pregunta porque ayuda a identificar este camino de identidad? ¿Qué hacemos con lo que hicieron de nosotros? Y en este sentido, hay un elemento que quisiéramos colocar en el centro, ¿no? Que tiene que ver con el amor. Tiende el amor a verse de manera romántica, ¿sí? Casi novelesca, pero acá quisiéramos citar a Humberto Maturana en un libro que es Emociones y lenguaje en educación y política, y plantea que el amor es la emoción central en la historia evolutiva humana desde su inicio. Y toda ella se da como una historia en la que la conservación de un modo de vida en el que el amor, y acá lo define, la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, es una condición necesaria para el desarrollo físico, conductual, psíquico, social y espiritual normal del niño. Si nosotros lo vemos como en la caricatura del papá, ¿sí? Que le decía, quiero que seas libre para que pienses como yo, si lo traducimos en juicio crítico respecto a la definición de amor de Maturana, ese padre no está siendo amoroso. No está siendo amoroso porque no está aceptando a su hijo como un legítimo otro. Y en ese sentido también nos toca a nosotros como docentes en esa misma lógica, con un montón de chicos que vienen de distintas familias, de distintos lugares, que uno nos cae más bien que otros, qué sé yo, pero independiente de eso, si somos amorosos, nuestra traducción concreta del amor va a ser nada más ni nada menos que aceptar a ese chico como legítimo, independiente de su orientación sexual, independiente de sus pensamientos políticos, independiente de sus movimientos físicos, independiente de cualquier cosa, ese chico va a ser, o chica va a ser legítima. Y en la medida que nosotros respetemos esa legitimidad, vamos a estar siendo amorosos con ellos. Y si se fijan,
no es casual ponerlo en el centro, porque en orientación vocacional surge, alguno de ustedes lo colocó en el tema, ¿no? Es conocer los intereses de esas personas. Entonces pareciera ser que el amor ahí nos da unas pistas. Bien, entonces, ya que hemos decantado algunos elementos, queríamos, desde su experiencia, la gracia del mente aquí que lo deja a modo anónimo, ¿ya? Es que puedan hacer una evaluación cortita, muy rápida. Yo voy a ajustar la planilla del mismo código, solo tienen que refrescar la página, y es de evaluación de su sistema de orientación vocacional en cada uno de sus liceos, ¿ya? Entonces yo voy a ir voy a dejar de compartir aquí, y me voy a ir acá. Aquí, y paso a la siguiente. Ahí. Ya, entonces, si se fijan en la pantalla, si es que ha ingresado algún profesor nuevo o profesora nueva, ingresan a menti.com y ocupan el código 203333 y aparece estas sentencias. Si ustedes están fuertemente de acuerdo, jalan el cursor a la derecha, y si están fuertemente en desacuerdo, lo van hacia la izquierda. Y ahí ustedes regulan qué tan de acuerdo están con esa sentencia. Por ejemplo, aparece, en mi liceo existe el sistema de orientación vocacional que se implementa año tras año. O sea, como una institucionalización de un sistema que ocurre recurrentemente un año tras otro. La segunda, el sistema de orientación vocacional de mi liceo impacta a todos las y los estudiantes. ¿Ya? El tercero, el sistema de orientación vocacional es coordinado por orientador o orientadora, pero es un trabajo en equipo, con profesores jefes y equipo psicosocial, con roles y procesos definidos. Mi liceo no cuenta con un sistema de orientación vocacional y esta función recae en la o el orientador, ¿sí? Ya hay un voto, ¿sí?, que plantea que no existe un sistema de orientación vocacional y que recae la pega en la orientadora o orientador. La orientación fundamentalmente en mi liceo ocurre en segundo medio por elección de especialidad TP, ¿sí? O sea, el foco se centra en ese trabajo, y la orientación vocacional en mi liceo no logra que cada estudiante diseñe una trayectoria formativa laboral o proyecto de vida. Ya tenemos 3 votos, empiezan a cambiar los promedios, pero si se fijan, son probablemente algunas de los preguntas claves o elementos claves que uno podría poner respecto de si está ocurriendo o no ese proceso en el liceo. Ya, ha ido variando. Tenemos 5 votos. Total de profes, ¿cuántos somos ahora? Descontándonos Sole. 9. 9. Ya, tenemos 6 votos. Ideal, a los profes que están presentes puedan participar. Si se les pilla la tecnología por ABC motivo o no lo pueden hacer, o pueden ser a viva voz también, si es que quieren opinar o dar una idea. Ya tenemos 7 votos. Mayoritariamente, o sea, 3 de 7, o sea, no, más de la mitad, un poquito de la mitad, más de la mitad de los 7, pareciera que cuenta con un sistema de orientación vocacional y otros no. Claro. Y que la orientación fundamentalmente en mi liceo ocurre en segundo medio, ahí es mayoritario, ¿sí? Interesantísimo. Ya lo vamos a ir dialogando sobre esto. Ahí está el 8º voto. Agradecidos por eso. Vamos a ir recogiendo esa experiencia y enseguida, a partir de eso, les queríamos abrir un diálogo con ustedes desde su experiencia, de sus liceos o otros. ¿Cuáles son las prácticas más comunes para orientarla vocacionalmente a estudiantes en sus liceos? ¿Cuáles son las que recurren? Y acá, por favor, invitados a que puedan comentar
¿cuáles son los procesos más comunes que están realizando en sus liceos de orientación vocacional? Voy a dejar de compartir para que podamos mirarnos. Bueno, nosotros como colegio no tenemos mucha experiencia de orientación vocacional, pues estamos recién comenzando con entonces no podíamos dar tanta información de eso, porque creo que vamos apenas en tercero medio, no tenemos experiencia como los colegios demás, como Panguipulli y demás, pero sí estamos trabajando, no sé si fuertemente, estamos trabajando en base a lo que lineamientos nos entregan desde Casa Central de Santiago, de Belén Educa, y ahí lo que es orientación vocacional, pero justo nos tocó este mundo en contexto de pandemia, entonces nos ha costado mucho más que si sido en contexto presencial, porque hemos tenido la posibilidad de conocer instituciones de educación superior, universidades, no sé, todo el universo, el abanico de posibilidades que nos llegan los chicos, pero estamos con un lineamiento, pero sí nos falta experiencia, entonces humildemente creo que por esta oportunidad venimos mucho a aprender no sé si la hora es cero, pero bien de las bases. ¿Se escuchó? No te está escuchando, Humber. Ay, perdón. Sí. Gracias Ezequiel por compartir eso tan transparentemente. No sé si el Fernando Santibano del Liceo Técnico quisieran compartir experiencias. Bueno, en el caso de nuestro establecimiento existe, digamos, acciones como talleres en primer y segundo medio sobre el autoconocimiento, cuáles son los intereses, habilidades blandas, y sobre todo dar a conocer las diferentes especialidades y en torno, digamos, a cada una de sus aptitudes, habilidades, ¿cierto? Se hacen en este caso las especialidades, algunas ferias, presentación en algunos talleres digamos, de las diferentes especialidades. Y en tercero y cuarto medio también estamos un poquito más en pañales, y estamos trabajando mucho más ahora en torno o sea, siempre se ha trabajado con la proyección de vida, pero sistematizarlo es otro cuento. Entonces, en ese proceso estamos ahora de comenzar a sistematizar también esto, y que también es un trabajo arduo desde la orientación, y la importancia también de trabajar en forma colaborativa entre digamos, el área TP, con el plan común y con orientación y el equipo psicosocial del colegio. Es muy importante. Perfecto, buenísimo, Andrea. ¿Y nos podrías comentar en esas ferias que comentaste para segundo medio, son las especialidades del propio liceo que aparecen en ferias ahí o son ferias externas? Son ferias internas. Internas. Nos preparamos y cada curso va hacia los talleres de las especialidades, y son los propios estudiantes que van contando cuáles son las actividades que realizan, cuáles son los módulos, cuáles son las proyecciones, hacen un par de actividades. En el caso de gastronomía, cocinan un poquito ahí, pero no es tanto el tiempo, pero se da a conocer todas las especialidades, si es tiempo completo, si es de la estrategia dual, y que ellos vayan conociendo de parte de la misma especialidad. Y durante el año también tienen ellos taller se llama taller vocacional, donde van conociendo también las especialidades, se van fortaleciendo, digamos, algunas habilidades, la importancia insisto, de las habilidades blandas, Perfecto. pero O más sea, se potencia, tienen está montado potenciado en un primero y sistema. segundo que en tercero y cuarto, sí. Perfecto. Han logrado montar un sistema de orientación vocacional Sí, que va ocurriendo en sí. distintas etapas. Incluso desde hace ya más de no sé si voy a hablar de 2 años, porque lo que me acuerdo en este momento, uno de los psicólogos del colegio acompaña el taller vocacional, ayudando, digamos, justamente con las habilidades blandas y con objetivos claros, con los tiempos determinados, y que todos los segundos medios pasen por esos talleres. Sí, es bastante Perfecto. interesante. Y que en pandemia también se realizaron, pero un poquito más cortos los tiempos. Perfecto. Gracias, Andrea. Buenísimo. ¿Y en el Fernando Santibán, qué nos pueden contar de prácticas de ahí? Sí, Gabriela.
Bueno, en el caso de nosotros hacemos algo muy parecido a lo que decía mi colega anterior. Se hacen ferias, más que todo en segundo medio, para que los chicos vean cuáles son las especialidades que se imparten dentro del establecimiento. Por ejemplo, allá se imparten 3. Aparte del científico humanista está parvularia, que en su mayoría la escogen chicas. Está telecomunicaciones, que en su mayoría es todo lo contrario, la escogen puros hombres. Y está también turismo, variado, hombres y mujeres también, o sea, chicos y chicas apoyan esta especialidad. Entonces, desde ese momento que se hacen estas ferias, ellos tienen la oportunidad de ver por experiencia de los mismos estudiantes que están cursando tercero y cuarto medio, todas las actividades que realizan, las experiencias que han tenido, tanto prácticas como teóricas en el colegio. Yo por lo menos en mi caso lo he hecho también hasta con niños de tercero y cuarto grado, de cuarto año básico, como le dicen aquí. Hemos hecho pequeños proyectos y hemos hecho que estos chicos pequeños también tengan la oportunidad de conocer nuestra especialidad. Pero ya cuando los jóvenes escogen lo que van a estudiar, a veces sucede, lamentablemente, que se arrepienten de haber escogido una especialidad. Entonces empiezan a mirar muchas veces de una especialidad a otra, tratando de ver cuál es la que más les gusta y finalmente a veces terminan en el científico humanista de vuelta. Entonces pienso que es importante, muy importante este proceso de orientación para que sea algo de verdad duradero en el tiempo. Está silenciado. Vale, gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por los ejemplos. No sé si alguien más quisiera compartir alguna práctica. Se sumó Valentina Moraga. También. Si no es así, quisiéramos plantearle otra reflexión. Entonces, hemos abordado algunas prácticas que van construyendo un sistema porque se van haciendo distintos procesos con distintos niveles, por ejemplo, ¿ya? Y si tuviésemos más ejemplos de las prácticas que se están haciendo acá en la región, probablemente tendríamos muchos otros ejemplos. Pero si nos preguntamos desde los desafíos, desde su experiencia, de su reflexión crítica, ¿cuáles creen ustedes que serían desafíos de mejora clave para los procesos de orientación profesional que se realizan en los liceos TP de nuestra región? Y aquí abierta la palabra nuevamente para preguntarles desde su experiencia cuáles serían desafíos claves. Vuelvo a... ¿Puedo contar algo? Claro, Matilde. Ya, mira, es que en la tesis que yo desarrollé, que fue un estudio focalizado en una generación de segundos medios en el 2016. ¿Por qué ese curso? Porque a mí me interesaba conocer cómo ellos veían el proceso en su primer año después del colegio, ¿ya? Como retroactivo. Y una de las cosas que surgieron, uno de los datos como más importantes, es que en muchos casos la decisión de la opción por la que iban a continuar los estudiantes tenía que ver con la información que habían recibido de sus pares, o sea, de los amigos que tenían en tercero y en cuarto medio, y que el vínculo que habían logrado generar con profesores u otros trabajadores del colegio, en esto que podemos llamar, que se llaman, por ejemplo, los tutores de resiliencia, ¿cierto? Como un adulto, un referente significativo, esas personas con las que se habían podido vincular habían sido las personas que más los habían ayudado a validar su decisión, pero no tenía que ver con un discurso como uniforme o que tuviera ciertos lineamientos por parte de todos los trabajadores del establecimiento. Entonces, dependía mucho de con quién te habías podido vincular, el tipo de información que podías recibir. Entonces, uno de los desafíos que yo pude detectar es poder generar una línea discursiva en torno a cuáles son las necesidades de orientación de los estudiantes y que no dependa de si le cae bien al profe o de si hay alguien disponible para conversar con él en un momento, sino que más o menos todas las personas que trabajamos con los estudiantes podamos en cualquier momento aclararles las dudas, darles consejos,
validarlos, ayudarlos a reforzar su autoestima y validar también lo que piensan de sí mismos para el futuro. Muy en la lógica de que haya como una estructura, pero que los roles estén diseminados en todos los actores y no focalizados en algunos. Buenísimo. ¿Quién más? Gracias, Matilde. ¿Quién más quisiera? ¿Sí, Gabriela? No sé, la pregunta era, ¿qué factores claves? ¿Qué desafíos claves? ¿Qué desafíos claves? ¿Qué desafíos claves? Por ejemplo, si tú pudieses con una varita mágica decir, chuta, en orientación vocacional debiésemos hacerla así, porque Bueno, esto no lo hacemos y es fundamental. Entonces había entendido bien. Mira, yo pienso que la orientación se puede dar desde el primer año básico. No esperar tanto tiempo a que un joven se vea en el aprieto de qué voy a hacer con mi vida, ya soy adulto, no sé qué hacer, como me ha pasado, ¿no? Nosotros cuando realizamos guías de actividades para los alumnos en esta fecha, desde UTP se nos pidió, también por el tema de orientación y de ver cómo está su estado emocional, hacer 2 preguntas básicas. ¿Cómo estás? ¿Y qué te está costando más en estos tiempos de pandemia? Y la respuesta de muchos alumnos ha sido, no sé qué hacer con mi vida, estoy muy desmotivado. Entonces, pienso que la orientación puede ir desde muy pequeños para que ellos ya cuando estén en esta toma de decisión tan importante como es qué van a hacer con su vida, no estén bajo esta disyuntiva de preocuparse, de tener la cabeza grande porque sienten una gran responsabilidad y peso. Esa es mi opinión. Gracias, Gaby. Perdón. Otra Sí. cosa que uno puede ver, más que, bueno, como profesora de aula, más que como de orientación, es que me hace mucho sentido lo que decía Matilde eh, sobre la información que reciben de sus pares. Ya eso se repite también por este lado. Y lo otro, que dentro de los desafíos, es que si bien es cierto, estamos en un colegio técnico profesional, pero eso no significa que por ser técnico profesional se les termina la vida ahí o en la última opción de estudio, ya que tiene que haber una proyección. Yo creo que en eso estamos ahora, que no es solamente la especialidad en la que eligieron donde van a quedar y va a ser la decisión para la vida, sino que a partir de eso también puede tomar otras decisiones. Y ese es como el desafío que hemos podido vivenciar mucho más ahora, que hay una oferta académica, están se me olvidó la palabra, cuando uno pasa a un técnico profesional, también puede pasar INACAP, después a estudios superiores, se me fue la trayectoria, ¿cierto? Que eso es muy importante. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que tu tocaya, Andrea, también quería... Sí, lamento no tener la pantalla prendida, pero no puedo. Están trabajando acá atrásito, así que no se puede. Sí, le quería comentar de que sí, una de las cosas, siguiendo lo mismo que estaban hablando Gabriela y mi tocaya, primero que todo, nosotros como fundación estamos haciendo el plan para continuidad de estudio del próximo año a partir desde prekinder, cuando empiezan los niños ya a ver el tema de las profesiones, que siempre se empiezan con las profesiones que son como más visuales para ellos, que son los bomberos, carabineros. Entonces, como cambiarles, no cambiarles eso, sino que meter todas las profesiones dentro de eso y así hacer la continuidad durante toda la prebásica, la básica, para llegar a la media. Nosotros, por ejemplo, en el liceo tenemos un solo OTP, que es programación, y nuestros alumnos, de los 22 que tenemos, 4 quieren seguir la carrera de programación, el resto todos están enfocados en otra área. Entonces, obviamente, tenemos que focalizarnos también en los alumnos que no van a seguir programación. Así que hemos estado haciendo un trabajo bastante arduo en cuanto a ver cuáles son sus motivaciones, qué es lo que quieren estudiar, en qué universidades, viendo las becas, incentivándolos, motivándolos. Así que igual el tema de que los jóvenes, estudiantes,
a esta altura se les viene algo súper pesado, que es el definir prácticamente tu vida y tratar de no cometer el error de equivocarte de carrera, que muchos hemos pasado o pasaron por eso. Entonces tratar de que eso no les ocurra a ellos. Y para eso también hemos hecho harto trabajo con psicólogos, con talleres, para que ellos sepan discriminar lo que es un hobby de lo que es una habilidad, de lo que algo que realmente vayan a querer estudiar. Y yo creo que una de las cosas más difíciles es eso, es el no motivar a los estudiantes a estudiar, porque la verdad es que nosotros por lo menos tenemos casi el 100% de nuestros alumnos motivados para una continuidad de estudio. Igual son poquitos alumnos, pero sino que el que ellos realmente elijan lo que quieren, no lo que para los que de repente les alcance, como era antes, que muchos no tuvimos otras posibilidades porque no estaban las plata, no estaban las becas que hay hoy en día. Entonces, todas esas informaciones de que ellos pueden seguir y que hay muchas más posibilidades que antes. Entonces, que ya no se conformen con lo que les alcance, o a lo mejor que tampoco se conformen con lo que digan los papás que quieren que ellos sean, porque muchas veces más influye lo que dicen los padres que lo que ellos mismos quieren. Oca. Gracias, Andrés. No sé, por último, Humberto. sí, Valentina. Yo quiero agregar algo, Pena, porque me hace mucho sentido lo que decía Andrea. Y es eso, yo creo que el gran desafío, como en la parte vocacional, es saber informar a los estudiantes y entregarle todas las herramientas para que también ellos aprendan a informarse por sí solos, para que logren tomar esta buena decisión entrando ya sea en segundo medio para ver si quiero ser o estudiar técnico profesional, sino en cuarto medio para ver qué quiero seguir haciendo en mi vida. Si quiero seguir continuando estudios, si quiero entrar a alguna escuela, que también hay muchos que quieren eso, pero como no lo saben, no sé, y tampoco tienen las herramientas, no lo logran. Eso quería como agregar solamente. Vale, gracias, Valentina. Vamos a ir decantando estos desafíos en torno a este diálogo que vamos a ir teniendo. Cualquier comentario, idea que les surja, bienvenidos a realizarla. Agradecido por plantear algunos desafíos y para poder visualizar estos desafíos también nos gustaría mostrar brevemente en que la orientación vocacional, como en general los procesos sociales, han tenido una evolución y está en procesos permanentes de cambio, ¿ya? Entonces, si nosotros lo visualizamos como a modo de caricatura, como desde un inicio, la orientación vocacional y cómo está moviéndose actualmente, podríamos decir que en los inicios de la escolarización, cuando comenzaron a haber procesos de orientación vocacional en su comienzo, mucho tenía que ver con predicción del futuro, ¿no? En función de conductas, test parametrizados para tratar de predecir eso que, para lo que vas a ser bueno, ¿ya? Y en contextos sociales y laborales mucho más estables que lo que vivimos actualmente. Y si lo vinculamos con las neurociencias, inclusive desde un paradigma que consideraba que los procesos de aprendizaje y las redes neuronales eran más bien estables, ¿ya? Entonces, si se fijan, eso ha evolucionado muy fuertemente a la construcción desde sus experiencias vitales de los estudiantes, sus intereses, ustedes lo manifestaron con fuerza, y habilidades, ¿ya? Entonces está situado desde eso, desde cada sujeto. Y en contextos sociales y laborales altamente cambiantes. Ahora ya en pandemia es casi un multiplicado al cubo, ¿no?
impresionante, pero es una sociedad muy líquida, muy cambiante. Y en términos de, de la neurociencia, con la evidencia de la neuroplasticidad y que las redes neuronales se están generando permanentemente, ¿ya? Eso es súper importante porque esta predicción que decía antiguamente, el que este niño es bueno para esto, este otro niño es bueno para esto otro, ¿ya? Eso se cae a pedazos, digamos. Se cae a pedazos porque cada sujeto podemos reinventarnos en función de los contextos, de nuestros deseos, de nuestra persistencia. Entonces, esa historia como ya aquí en cuarto medio elijo y en función de lo que elijo voy a determinar mi vida, se cae. Ya no es un referente respecto a la orientación vocacional, menos en nuestras actuales condiciones sociales, ¿no? Y si uno se fija en lo que tiende el mundo, y en el mundo educativo por sobre todo, son habilidades del siglo XXI, ¿ya? Entonces el vínculo con estas habilidades del siglo XXI, que va desde la acción, como con creatividades, innovación, solución de problemas, pensamiento crítico, comunicación, colaboración, ¿ya? O de los elementos más valóricos como, como la conciencia, la ética emocional, competencia cultural, habilidades para la vida y el trabajo, o conocimientos, saberes digitales, curriculares, interdisciplinares, etc. ¿Ya? Ahí, si nosotros vinculamos este desafío de las habilidades del siglo XXI con la vocación, que nos plantea por definición que es la vocación es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. ¿Ya? Entonces, si mezclamos currículum con orientación vocacional, uno podría evidenciar que la experiencia del currículum le va a permitir a cada joven, cada chica, cada niño, estar vinculándose con distintas áreas, ¿ya? Entonces, la pura experiencia curricular va a generar en sí misma un proceso de orientación vocacional, porque son experiencias que están viviendo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, el generar procesos consensuados, planificados, estructurados de orientación vocacional, al mismo tiempo le van a permitir movilizar el currículum en torno a habilidades, ¿ya? Entonces, eso es como para plantear la idea que no están enajenados, no caminan por paralelo el currículum. Vamos a ver orientación. No, es que no estamos dejando el currículum de lado. No es así. No es así. La orientación vocacional da vida al currículum. Y el currículum da vida a la orientación vocacional. Y esto en un contexto de proyectos de vida y de formación TP, ¿no? ¿Cómo colaboramos que estos jóvenes que van teniendo experiencia en distintos ámbitos vayan construyendo esos proyectos de vida y en un contexto TP? ¿Ya? Como otro elemento importante que lo mencionábamos, la neuroplasticidad, también el concepto de las inteligencias múltiples, ¿no? Como es que se quedó en el pasado el concepto de que la inteligencia tiene que ver con el orden más bien académico, lógico, matemático y lingüístico, y hasta ahí nos quedamos, y trascender a que efectivamente esta vivencia del currículum va más allá. Tiene que ver con la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la inteligencia con la naturaleza, ¿no? El vínculo con la naturaleza, la inteligencia corporal y sinestésica. ¿Ya? Entonces, cuando vemos este mapa completo, ya decirle, este niño parece que, estoy haciendo una caricatura, ¿no? Pero un poco mirando los sistemas escolares más antiguos, no, este chico es medio tontito, o porque no le va bien en las clases, que se cae a pedazos ese paradigma, conociendo que cada ser humano tiene riquezas, inteligencias diversas, ¿sí? Y más encima la capacidad de aprender lo que sea. Entonces, desde ese contexto, es muy interesante ver el currículum como trayectoria de vida. Y ahí solo una recomendación de un libro muy bueno que se llama Espacios de Identidad,
que tiene que ver entonces con el desarrollo de la entidad, que vimos que es un desafío clave en este proceso de orientación vocacional, de Tomás Tadeu da Silva. ¿Ya? Es muy interesante cómo plantea el currículum como experiencia vital, ¿no? No desde lo planificado, no lo que está en el currículum formal, sino lo que está ocurriendo día tras día con ese joven, esa chica. Pues bien, entonces, y en el contexto TP, les quería mostrar esta imagen, que en el fondo es lo que está atendiendo el sistema de TP de lo que plantea una profesora, disculpen, no recuerdo el nombre exactamente, que decía que del liceo técnico, que no se acaba, lo técnico no es exclusivo en lo técnico, sino que es ampliado, ¿ya? Y en ese sentido es que las trayectorias no solo no son lineales, sino que son múltiples. Entonces, por ejemplo, acá aparecen los liceos técnicos, especialidades, salen de esas especialidades y pueden continuar a educación superior, o pueden ir directamente al trabajo, o pueden estar en algún oficio y después volver a la educación superior, o hacer una capacitación laboral, que son elementos súper interesantes que existen de plataformas de intermediación laboral que tiene, por ejemplo, Sense, y pueden hacer procesos de formación y certificación de competencia con Chile Valora, o otros elementos. Entonces, también el mismo sistema educativo implica sacar esa mentalidad de que tú sales del liceo TP y te vas directamente al trabajo, o directamente a estudiar lo que en la misma área que estudiaste, en media. ¿Ya? Esos caminos ahora son mucho más diversos, y entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el ámbito TP, ¿ya? Y cuando hablamos de sistema de orientación vocacional, ¿qué elementos claves debiera tener? Y acá un mega hiper resumen. Entonces, cuando nosotros queremos, el caso del padre Damián, del Liceo Padre Damián, es muy interesante como conversarlo, ¿no? Un liceo que está abriéndose, está creándose, está en tercero, el próximo año recién su primer cuarto. Entonces, en el fondo, o un liceo que no tiene un plan de orientación vocacional y quiere construirlo, es muy importante que se definan internamente principios. Nos ayudan a no perdernos en el camino, ¿ya? Objetivos y metas respecto de para qué vamos a hacer ese plan de orientación vocacional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos principios podrían ser que el foco va a ser el individual para generar proyectos de vida y a partir de ahí generar construcción social, ¿ya? O puede ser experiencial, con condiciones para la reflexión y la construcción de proyectos de vida de cada estudiante, ¿ya? No vamos a explicarles las distintas posibilidades que tienen, sino los vamos a llevar a que las vivan, ¿ya? Ese va a ser nuestro principio, va a ser un plan experiencial. ¿Se fijan? Ustedes pueden ponerle los principios que le hagan sentido, ¿ya? Y, por ejemplo, de objetivo, desarrollar capacidades en el estudiante para la toma de decisiones autónomas, reflexivas e informadas en cuanto a su proyecto de vida, diseño de trayectorias formativas o laborales. ¿Sí? Un poco el objetivo de este taller, y que está es un objetivo bastante interesante porque es acotado, pero va a la médula, ¿ya? Entonces, luego que definen principios, objetivos y metas, es tener un organigrama, ¿ya? Los organigramas para institucionalizar procesos son súper importantes, porque te permite identificar los roles y funciones de los distintos profesionales. Entonces, ¿qué rol va a cumplir, por ejemplo, la orientación? ¿Qué rol va a cumplir la inspectoría en este plano? ¿Qué rol los equipos psicosociales o del PIE o los profesores jefes, por decir, ¿ya? O otros profesores de educación general? En la medida que yo asigno esos roles y son conocidos, el sistema puede funcionar, pero aparte, si cambia una persona y llega otra, esa persona puede anclarse al equipo rápidamente porque tengo un organigrama de trabajo, ¿ya?
se pueden ir ajustando, etcétera, pero es súper bueno que cada plan tenga claro esa definición. Bueno, luego de que tenemos claro cuáles son nuestros principios, objetivos y metas, y tengo un organigrama de los roles y funciones, voy definiendo hitos claves y acciones claves para darle vida a este plan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer inducción a especialidades, como nos dieron las profesoras de ejemplo de ferias, segundo medio, perfecto. Eso va a ser un hito, y año tras año vamos a realizar eso porque funciona bien, conocen las especialidades desde sus propios compañeros, armamos comunidad, perfecto. ¿Ya? Orientación a trayectorias laborales. Ok, si bien nuestro liceo tenemos 2, 3 especialidades, las orientaciones a trayectorias laborales son mucho más amplias. Entonces, ¿cómo voy a permitir que ese chico se le abra el abanico de oportunidades? ¿Ya? O esos jóvenes. Entonces vamos a hacer orientación a trayectorias laborales. un poco el esquema que vimos antes, de respecto de que pueden tener distintas rutas. ¿Ya? Procesos o orientación a trayectoria de la educación superior. ¿Ya? Acá en la región tenemos varias ofertas de educación superior, incluso se pueden mover a otras regiones, pero ya solo abordando la región hay muchas opciones. Procesos o proyectos de vocacional. Y quizás aquí este es el elemento más medular, ¿no? Cómo poder lograr como hito clave que todos los estudiantes tengan su proyecto vocacional. ¿Sí? Y uno lo pueda leer, porque lo tengo acá en mi mano y puedo revisarlo. Sería fantástico que luego de pasar los 4 años de media o los liceos que tienen desde más chiquititos los jóvenes, puedan durante ese proceso, cada uno de los chicos y chicas que están estudiando ahí logren definir ese proyecto, al menos una hipótesis. Quizás al año siguiente cambia todo y se dedican a otra cosa, pero no importa, es el desarrollo de esa habilidad para planificar un proyecto o qué quiero hacer al año siguiente. ¿Ya? Y también así definir otros hitos claves que les parezcan pertinentes. Monitorear, seguir y evaluar. ¿Ya? Es súper importante para ver cómo está funcionando el sistema, ir aprendiendo, ir haciendo ajustes, ir evaluándolo y monitoreándolo, ¿ya? Por eso, al final vamos a revisar algunos ejemplos de indicadores que podrían ser súper nítidos para ver cómo está funcionando el sistema de orientación vocacional. ¿Ya? Entonces, si vemos esto ya no como proceso de gestión, se fijan que esta lámina es muy desde la gestión, ¿ya? El cómo planificar, cómo organizarse, cómo definir hitos claves, es gestión escolar. Esto es gestión escolar. Pero si ya nos adentramos a los elementos centrales de la propia orientación vocacional, aquí les queríamos mostrar, en este mismo bucle de que el currículum fomenta la orientación vocacional y está al currículum, sí hacer énfasis que la orientación vocacional debe tener hitos o procesos para lograrlo, ¿sí? Independiente de que vaya ocurriendo el currículum en distintas asignaturas. Entonces, miren, acá sacamos un ejemplo de un sistema de orientación vocacional, un programa de orientación vocacional del 2003 en Venezuela. Y en ese proyecto planteaban, paso clave, exploración de sí mismo. Una profesora lo planteó, autoconocimiento. ¿Ya? Exploración de sí mismo, ¿cómo soy? Y del contexto sociocultural, ¿qué hay en mi entorno? ¿Ya? Luego, un segundo, relación, educación, trabajo. ¿Cómo vinculo a los jóvenes con la educación y el trabajo? ¿Cómo soy y qué deseo ser? La tercera, el desafío de la decisión vocacional. ¿Ya? ¿Cómo voy generando una convicción de cuál sería mi vocación? ¿Ya? Y por último, el futuro.
construyo mi proyecto profesional. ¿Ya? Eso lo coloco como ejemplo porque el segundo ejemplo que vamos a ver es el GPS vocacional, que probablemente más de alguno de ustedes lo conoce o lo ubica. Es un muy buen instrumento que plantea 4 grandes planos de trabajo. Uno, el plano individual, si se fijan con el anterior, ¿sí? La exploración de sí mismo. Luego, el plano social, que en el otro lo tenía integrado, el contexto sociocultural, en el otro está ahí. Luego, el plano social laboral, ¿sí? Y por último, el plano del proyecto, de generar el proyecto. Y es muy gráfica esta imagen, que en el fondo estos 4 planos, si lo viésemos en los niveles, pueden ser más básicos. Concordamos plenamente con lo que planteaba de que desde las edades más iniciales ya se puede partir con esto, pero si lo vemos en niveles, claro, estas experiencias tienen que ir ocurriendo en los 4 planos hasta el momento del egreso, para ir decantando las convicciones personales de cada uno de los jóvenes, ¿ya? Entonces, si lo viésemos en términos de gestión, debiesen ocurrir hitos claves que vayan permitiendo el desarrollo del plano individual, del plano social laboral y del plano del proyecto de vida o del proyecto profesional o laboral de los jóvenes. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, para lograr esto que está planteado en el esquema, deben darse condiciones para que esto ocurra, ¿ya? Y en el caso de los estudiantes, tiene que haber espacios en la vida escolar de exploración de los estudiantes, de autoobservación y análisis que hagan posible abordar los diferentes aspectos de su mundo personal y social. Si no están dadas esas condiciones o esos espacios para que esto ocurra, difícilmente va a ocurrir. Y el peso que tenga, por ejemplo, sus pares o la familia va a ser mucho mayor. ¿Ya? Miren, íbamos a hacer un ejercicio de pausa activa, pero viendo la hora, estamos un poquito atrasados. Se los quería cambiar, se los quería trocar por si pueden ir al baño, ir a a servirse un tecito, un cafecito, y volvemos en un par de minutos y continuamos la sesión en 2 minutitos, por favor, para que nos estiremos el cuerpo, nos servimos un café o un tecito, vamos al baño y nos encontramos acá de nuevo. ¿Les parece? Súper. Vamos a dar estos 2 minutos. A las 16:15 estamos de vuelta. Voy a ponerla. Hola, Andrea. Buenísimo. Oye, ¿sabes qué? Escuchándote, Ujú. si bien es cierto, había hablado, ¿puedo hablar, cierto? Que estaba Sí. como reflexionando un poco, Sí. que nosotros tenemos muy instaurado más en primero y segundo medio que en tercero y cuarto, pero sin embargo trabajamos con algunos programas que nos permiten este desarrollo vocacional de los estudiantes, como el programa PASE, Ujú. ¿ya? Que obviamente cubre en algunas acciones a un grupo de estudiantes, pero también hacen algunos talleres muy importantes sobre desarrollo personal a todos los cursos de tercero y cuarto medio. Ujú. Y este acompañamiento es bastante importante e interesante para el estudiante y para nosotros como profesores, en este caso estoy hablando como profesora jefe. Ujú. Andrea, en ese programa PASE, en términos específicos en tu liceo, ¿en qué área ha trabajado esto con los estudiantes? Bueno, ¿Qué, habilidades para... ¿Cómo? como en estos planos de trabajo, más hacia la exploración personal o... Sí, las habilidades para la vida, cuáles son la motivación,
lo que hace mucho sentido a veces cuando la importancia de salir a veces de la zona de confort. No hacen talleres que son bastante interesantes y que les dan mucho sentido a los estudiantes, al trabajo en equipo. Y ahora, bueno, en tiempo de pandemia han habido muchos talleres y han sido extensivos para todos los estudiantes, así que también ha sido bastante interesante. Ajá, súper. ¿Gabriela? Sí, a mí se me olvidó también mencionar eso que estaba comentando Andrea, y gracias por recordar, porque estos talleres PASE son súper importantes. De hecho, ahora con esta cuestión de la pandemia, ellos están dando mucha información sobre diferentes vocaciones, artística, medicina. Bueno, la Andrea me está dando la razón porque supongo que ella también está enterada de todos estos talleres que se De hacen. ciencia, sí. Y informática. Entonces, como que los estudiantes que tengan esa vocación asisten a estos talleres y como que pueden orientarse un poco sobre quizás una vida futuro que ellas pudieran tener con respecto a estas decisiones que lleguen a tomar, ¿no? Perfecto, buenísimo. Sí, en esta lógica de construcción de un plan de orientación vocacional por proyecto educativo, en ese caso, como ejemplo, el PASE, es cómo integras los elementos que aborda el PASE y los objetivos del PASE dentro de un plan de orientación mayor o propio, ¿sí? Para saber, en esta lógica de organigrama y roles y funciones, cuáles son las funciones que va a abordar los profesionales del PASE, que son externos al liceo, y cuáles van a ser los roles y funciones que abordaría el propio liceo con sus profesionales. ¿Sí? Y todos juntos trabajamos para ese objetivo mayor. ¿Sí? Bien, ¿ya estamos todos de vuelta? ¿Sí? Hola, ahí tengo algo yo con el tema del PASE. ¿Sí? Si bien es cierto, es muy bueno el tema, lo que decían recién, el acompañamiento, la orientación. El drama es que es muy tarde. Es muy tarde, los niños se encuentran en tercero medio con el PASE y para postular o para poder quedar dentro del 15%, te hacen como una evaluación de primero a cuarto medio, con tus notas, un promedio, se saca ahí. Entonces los niños posiblemente, lo digo así como los que tengo yo, primero y segundo medio no le tomaron importancia, solamente ir a cumplir nomás al colegio, y en tercero ya entran en una carrera técnica y empiezan a encontrar que viene un mundo más adelante y que lo tienen al alcance de la mano, pero no van a alcanzar a postular o no van a quedar entre el 15%, que tenga muy buenas notas en tercero y cuarto. No sé si me explico. Entonces yo creo que ese acompañamiento, todo ese tema PASE y todo el tema vocacional, como decía Gabriela, creo, desde lo básico, desde primero básico hacia arriba, ir acompañándolos siempre. No sé si quedó claro. Sí, súper, Javier. Sí, Andrea, ¿te querías decir algo? Y de ahí lo que pasamos pasa es que te queríamos invitar a hacer un ejercicio práctico. la verdad lo que dice Javier también es cierto, pero las realidades pueden cambiar entre un establecimiento y otro, porque en el caso de nosotros, primero es como el año en que más se farrean los chicos, digámoslo, el estudio, y el segundo, como tienen que ingresar a las especialidades, tienen también un cambio actitudinal, de responsabilidad, mejoran sus notas, puede también que haya un cambio, digamos, los contextos son distintos entre liceo y liceo. Claro. Queridos, miren, les queríamos invitar a hacer un ejercicio que esperemos que les guste mucho. Quizás algunos de ustedes ya lo han hecho, pero aún así, si nos damos un ratito, nos vamos a dar 12 minutos, ¿ya? Primero les voy a explicar de qué se trata y después nos damos esos 12 minutos para abordarlo. Este se llama el Ikigai, ¿ya? Que es un concepto japonés que significa una razón de ser. Se me vino como la canción de Hakuna Matata. una forma de ser, no, esta es una razón de ser, ¿ya? Ikigai. ¿Y por qué les queríamos invitar a jugar a hacer este ejercicio? Porque sintetiza
de buena forma los planos que abordamos, y de una manera bien cercana al humano, ¿no? A lo simple. Entonces, fíjense, tiene circunferencias y en cada circunferencia, en la parte más externa, aparece la pista de qué es lo que uno tiene que ir reflexionando y rellenando en este Ikigai. En esta primera es escribir, pensar, sentipensar, nos gusta decirlo así porque es un verbo que mezcla algo que muchas veces lo separamos, ¿no? Entonces, sentipensar en lo que amas, qué cosas en la vida amas profundamente. Darte en tiempo para eso. Si no generamos las condiciones para autorreflexionar sobre eso, puede pasar en banda. Entonces, darnos un tiempo para pensar en qué es lo que amamos. Otra circunferencia en lo que eres bueno. ¿Ya? O buena. ¿Para qué soy bueno o buena? ¿Ya? Entonces, darse el tiempo para escribir en qué soy bueno o buena. ¿Ya? Luego, lo que el mundo necesita. ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Ya? Pensar en todas las veces que le he dado una vuelta, pucha, este mundo como es, le falta esto. Ya. ¿Qué le falta al mundo? ¿Qué necesita el mundo? Y por lo que te pueden pagar. ¿Ya? Entonces pienso en qué cosas me pueden pagar a mí. Y voy escribiéndolo. Lo interesante es que al darse el tiempo de reflexión en cada una de esas áreas, empiezan a haber intersecciones. Entonces, por ejemplo, si hago una intersección entre la circunferencia de lo que soy bueno y en lo que amo, esa es mi pasión. Empieza a aparecer la pasión por ahí. Si hago la mezcla entre lo que el mundo necesita y lo que amo, aparece una misión. Si hago una mezcla entre lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, aparece una vocación. Si hago una mezcla entre lo que te pueden pagar y para lo que eres bueno, aparece una profesión. ¿Sí? Entonces ahí aparecen elementos mezclados que al observar lo que yo mismo voy escribiendo, me dan pistas de estos elementos. Y me voy acercando al Ikigai, pero no es el Ikigai. El Ikigai es la razón de ser que vincula los 4 elementos. Para lo que soy bueno, para lo que amo, lo que el mundo necesita y por lo que me pueden pagar. Si yo logro desenvolverme en ese mundo, entre estos 4 elementos, estaría llegando al Ikigai. ¿Ya? Entonces, les queríamos invitar. Bueno, y estos otros elementos también son muy interesantes, los que están en estas intersecciones vacías. Que, por ejemplo, si mezclamos la misión con la pasión, ya esta intersección vacía sería, si yo tengo misión y pasión, tengo goce y plenitud, pero sin riqueza. Lo mismo por el otro lado, por ejemplo, si mezclo la vocación con la profesión, voy a sentirme confortable, pero una sensación de vacío. ¿Ya? Perdón, esa era la que mezclaba con lo que eres bueno, claro, porque no lo vincula con lo que el mundo necesita. Y así. Entonces, les queríamos dar 12 minutos, invitarle a que se den de regalo un tiempito para ustedes, un ratito, y escriban en una hoja los primeros 4 elementos que solicita el Ikigai, ¿ya? Dénselo profundamente, regálenselo, y luego, si después te entusiasma, porque esto probablemente lleva más tiempito, lo pueden continuar. No lo vamos a compartir en el contenido, sí en lo que nos pasó con esto, ¿ya? No vamos a hacer nada personal público, ¿vale? Pero sí, entonces para que nos demos esos 12 minutos, ¿ya? Vamos, son 26, sí. Vamos a dar 10 minutitos, porque estamos un pelín atrasados, 10 minutitos, ¿ya? A las 4:36 volvemos de nuevo. Si desean pueden apagar sus cámaras para estar más tranquilos, como quieran, pero a las
12:36, a las 4:36 vuelvo a molestarles. ¿Sí? Seguramente fue escaso de tiempo. Ideal que este tiempo sea más amplio, 45 minutos al menos, para al menos hacer el primer cruce, pero es un ejercicio que se puede ir retomando. Solo para saber qué les pareció, preguntarles, ¿les pasaron cosas? ¿Cómo lo hallaron? ¿Cómo mezcla estos distintos elementos? Si ya lo conocían o ya lo habían hecho con sus estudiantes. Abro la palabra. ¿Aló? ¿Sí? ¿Gabriela? ¿Tú quieres compartir? Sí. O sea, no lo voy a leer. No, es personal. Solo Es que me gustó porque es un autoanálisis, me gustó mucho. Ujú. Y te hace pensar mucho en conocerte, en lo que de verdad te gusta. No sé, es una buena reflexión, me gustó. Súper. Andrea, ¿cómo te fue a ti? Como Gabriela, y también puede ser una instancia para los chicos en esta época, yo he pensado como profesora, que también puede ser una instancia para ellos de entregarlos en un consejo de cursos, como la explicación, que den como el puntapié inicial, de alguna forma, que uno los motive y lo puedan trabajar durante la semana y quizás a la siguiente no contarlo como dice Gaby, porque son cosas como muy personales, pero cuál fue la sensación y cuáles son sus proyecciones también a futuro, ¿no? Sí, interesante. Perfecto, buenísimo. No sé, Valentina, Javiera, Andrea, si quieren hacer algún comentario. Igual difícil el tema, Ajá. ¿sí o no? De poder como analizarse uno mismo, qué cosas me gustan, cuál es mi pasión. Así, bien difícil. Yo creo que si se nos hace difícil a nosotros, para los estudiantes también tiene que ser un desafío. ¿Crees tú? Absolutamente. De hecho, me gusta que lo plantees. Lo hicimos en algún momento como equipo y algún compañero me acuerdo que, por ejemplo, decía, se me hizo muy difícil el reconocer para qué soy bueno. Sí, todas las otras cosas y un círculo se le hizo muy difícil. Y el propio ejercicio de autoanálisis, claro, no nos damos tiempo para mirar hacia adentro. No, nos preocupamos de estar siempre produciendo, haciendo cosas hacia afuera, pero mirar hacia adentro es algo que nos damos muy poquito tiempo. Entonces, el dar estos espacios, este es un pequeño ejemplo de generar las condiciones para que los estudiantes vayan haciendo esa reflexión. Entonces, lo queríamos compartir para que lo usen. Nosotros les vamos a enviar la presentación, ¿ya? Para que lo tengan, y así como este ejercicio, y lo vamos a abordar ahora en el GPS vocacional, hay muchos otros ejercicios metodológicos para trabajar distintas áreas con los estudiantes, ¿ya? Entonces, para continuar y terminar a las 5 como fue comprometido, guarden en su Ikigai, denle una vuelta a qué tan cerca están de Ikigai y qué ajustes pueden hacer para acercarse a él. Así que, y si les parece entretenido, pues háganlo con sus estudiantes. Miren, así como los que ya conocen el GPS vocacional o los que no, te voy a pedir, Sole, tú le puedes reenviar la presentación a los profesores que están presentes e incorporarle el GPS vocacional por si no lo tienen. Esto es descargable, lo hizo la Fundación Chile y lo queremos poner a colación porque fue muy sintético el trabajo en los distintos planos.
Entonces, si se fijan, trabajan el plano individual, entonces en él aparecen, en el amarillo aparecen mis decisiones y logros, mi motor personal, mis gustos e intereses y mi destreza y el trabajo. Después el social, la familia, trabajo y sociedad, la juventud, las agrupaciones, ¿ya? Después el social laboral, los campos ocupacionales, las ofertas de estudio, el mercado laboral y empleabilidad, ¿ya? Y un primer preparación del proceso, del proyecto. Después, mis metas, ajustes del proyecto, diseñando mi proyecto profesional. Entonces, tiene una secuencia que permite ir pasando por los distintos planos y que se pueden ir haciendo reiteraciones en los distintos niveles, ¿ya? En la medida que eso va ocurriendo, el joven o la joven van decantando sus ideas. Lo conversamos en la semana pasada que hicimos este taller con otros orientadores de la región y que en el fondo estas ideas, este proyecto puede cambiar, puede cambiar. Sin embargo, este ejercicio de poder analizarse y tomar decisiones respecto de qué es lo que quiero, es una habilidad que se va desarrollando. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña resumen respecto de los distintos planos, qué elementos se movilizan, ¿ya? Y como referencia utilizamos este GPS vocacional. Entonces, tenemos el trabajo del plano individual, que tiene que ver con el descubrimiento de sus propias historias y expectativas personales, para construir de que ellos sean los protagonistas de su decisión vocacional, ¿ya? Lograr un conocimiento más profundo de sí mismo, ¿sí? Y en esto aparecen los gustos e intereses, reconocer la imagen del propio cuerpo, que en el tema de la adolescencia es un temazo, destrezas, habilidades, deseos, expectativas, logros y proyectos, entre otros. En esto hay un montón de materiales interesantes y en el mismo GPS vocacional aparecen descritas actividades pedagógicas que se pueden colocar para generar estas condiciones con los estudiantes, ¿ya? Luego en el plano social, entonces tiene que ver con identificar aquellos pensamientos y sentimientos que no les son propios. Entonces, muy en la pregunta de Sartre, ¿no? ¿Qué tiene que ver con construcciones que son más bien del mundo y no mías, ¿sí? O de la familia, o de mis pares, ¿ya? Muchos jóvenes empiezan a hacer cosas referidas a sus pares, siguiendo la manada, por decirlo de alguna forma, y no por decisión personal, ¿ya? Ok. Entonces, en este ámbito se pone en tensión esto. Aquí aparecen las sesiones de trabajo que plantean en el GPS. La familia, las agrupaciones, la juventud, trabajo y sociedad, ¿ya? En el GPS vocacional lo plantean en 13 sesiones que se pueden ir ocurriendo anualmente, ¿ya? Sin embargo, y en la lógica de la construcción de sus propios planes de orientación vocacional, ustedes pueden ir seleccionando los elementos que les parezcan más medulares, ir diferenciando algunos procesos en primero y segundo, otros en tercero y cuarto, etc. El tercer plano que he planteado, el plano social laboral, es el estudiante, para que el estudiante explore y reflexione críticamente, ¿ya? Alternativas de formación y trabajo, ¿ya? Entonces que tenga experiencia en el mundo de continuidad de estudios, pero también sobre todo en el ámbito TP, el trabajo, ¿ya? Para construir una trayectoria vocacional y profesional, ¿ya? Entonces ver si hay empleo, ¿sí? Ahora hay un observatorio regional, laboral regional, que va dando información respecto del empleo regional en los ríos cada trimestre, por ejemplo. Entonces puedo darle información actualizada de los campos ocupacionales y cómo está el mercado laboral en torno a eso, ¿ya? Perfecto. Después, la importancia de comprender y manejar elementos del contexto sociolaboral en que el estudiante se insertará, ¿ya?
programas de estudio en educación superior y empleabilidad. En esto también, así como el observatorio laboral, recomendar tuvimos un trabajo con nodos pedagógicos en red de lo que está haciendo CENSE. CENSE tiene 4 o 5 programas de intermediación laboral, certificaciones, licencias habilitantes, capacitación, programa de aprendices. Entonces, el conocer también, no solo la continuidad de estudios, sino también la formación en el mundo laboral, o intermediación laboral, que se llama. Bueno, y el cuarto plano es ya de lleno en que ellos construyan su proyecto vocacional, ¿ya? Entonces, se trabaja en la construcción de este proyecto y el joven va optando por alternativas coherentes para con su identidad, o con los elementos que él vaya definiendo que son claves para ser feliz y ganar dinero lo suficiente para vivir, al menos, ¿sí? Entonces, hacer esa fusión en un proyecto personal. ¿Ya? Entonces, en este proyecto, una vez que lo defino, puedo definir metas, elaborar y implementar planes de acción para ir desarrollando o acercarme a ese proyecto. ¿Ya? Sería muy plausible, un indicador de logro gigante, es que cada niño en cualquier proyecto educativo de Chile pueda lograr que al salir del proyecto, de su proyecto de liceo, de su proyecto educativo, sepa, tenga al menos una hipótesis de lo que quiere hacer en su vida más adelante. Puede ser que da 2, 3, 4 pasos y cambie eso. Sin embargo, el puro ejercicio de intentar definir aquello en función de mirarse hacia adentro y proyectarse, va generando una habilidad para hacerlo. Entonces, si después lo cambia, ya va a tener herramientas para volver a ajustar eso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá hay otro ejemplo para construcción de meta, por qué es importante, cómo voy a lograr esa meta, qué es lo que haré, ¿ya? Le pongo un plazo, ¿no? Para que esto no caduque, sino sepa qué tiempo tengo, qué haré después de lograr esa meta, qué indicadores, o sea, cómo sé si logré la meta, que el propio estudiante vaya profundizando estos elementos. Acá hay un pequeño ejemplo también de proceso reflexivo ya en la construcción de una meta, por ejemplo, dentro del proyecto vocacional. ¿Ya? Aquí rápidamente, voy a mirarlo ahorita, ya, perfecto. Muy rápidamente, algunos ejemplos para la implementación de un plan de orientación vocacional. ¿Ya? Entonces, un recordatorio de lo anterior, definir objetivos específicos de aprendizaje que quieren ustedes desarrollar con el plan. Acá hay algunos ejemplos: comprender el valor de sus decisiones, diseñar trayectorias formativas, o la capacidad de conocerse a sí mismo y establecer propósitos vocacionales, etc. Esos son como ejemplos si a ustedes les parece pertinente. Pistas para el... ¿Sí? Perdona que te interrumpa, es que Gabriela hace una consulta. Dale, Gabriela, por favor. La leo. Dice, el libro yo lo utilicé el año pasado y es bastante bueno, aunque algo extenso. ¿Se podría realizar los 2 primeros planos en tercero, como tú dices, y el resto en cuarto? Sí, definitivamente. O sea, eso es una propuesta. Si te fijas, el GPS vocacional lo que hace pone planos, yo diría, y si lo comparamos con lo que vimos en el programa de Venezuela del 2003, son 4 grandes planos. Ustedes tienen que definir procesos metodológicos para trabajar con los estudiantes en esos 4 grandes planos, y pueden colocarlos en los momentos que a ustedes les parezcan pertinentes, ¿sí? Porque son más bien, como salía en la imagen, son más bien como espirales, van generando esa experiencia todo el rato. Entonces, ustedes ubíquenlos donde les parezca pertinente, ¿ya? No sé, Gabriela, ahí sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Perfecto. Yo pensaba que tenía que utilizarlo solamente en un solo año.
pero sí Ajá. se puede dividir en dos porque el plano 3 y 4 está más orientado hacia la parte laboral, el proyecto de vida, todo. Entonces, justamente lo que se da en cuarto, que es emprendimiento y empleabilidad. Entonces, Ajá. como que van de la mano, esas dos asignaturas como que van de la mano. Sí, 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 claramente, claramente. Eso no quita que, por ejemplo, en primero y segundo medio, si tú vinculas a un estudiante con el ámbito laboral, no le ayudes a orientarse vocacionalmente. Si un chico se encuentra en primero medio con un panel eléctrico y se da cuenta que alucina con eso, quizás le ayudaste en esa gestión, le ayudaste a descubrir su vocación antes. Entonces, en el fondo, recordar que, o muy fuertemente, que el vivir experiencias diversas, pero con un centro en la construcción de un proyecto vocacional, les va a ir ayudando sí o sí. El tema es cómo, como proyectos educativos, se va sintetizando esas experiencias en cosas muy concretas, y que lo vamos a ver en un segundito después, que terminen una especie de portafolio por joven. No necesariamente en un semestre, es la construcción de, pueden ser durante los 4 años, cada estudiante con una carpetita donde cada experiencia de indagación personal se va acumulando ahí, y después el orientador puede tener una cita con la señorita Gutiérrez, por decir algo, agarra su expediente, saca su Ikigai, saca su construcción de metas, saca las experiencias que a ustedes les parezcan relevantes, y pueden dialogar con ella de manera más personal y profundizar ciertas cosas, ratificar algunas, echar abajo otras, en función de un diálogo más individual. Lo importante es que los procesos colectivos decanten en elementos fuertes individuales. ¿Ya? Entonces, acá aparecen pistas, no las voy a leer en virtud del tiempo, pero queda en la presentación. Acá hay ejemplos para definición de roles de los equipos profesionales. Acá hay ejemplos de cada uno de estos roles, y ustedes pueden determinar, por ejemplo, este rol lo va a hacer la orientación, este rol va a ser el rol de los profesores jefes, etc. ¿Ya? Como ejemplos de roles. Luego, esta es lo que le decía adelante. Una pista es hacer procesos metodológicos grupales, por ejemplo el Ikigai, donde estamos en un grupo, se da la instrucción, cada grupo desarrolla su Ikigai, pero tiene un resultado individual. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer procesos colectivos, pero siempre tender hacia que decanten lo individual. ¿Ya? Favoreciendo este gran objetivo, ¿no? Que cada estudiante defina su proyecto de vida o trayectoria laboral o profesional. Otra, obviamente, no estereotipar, o sea, no sé si es tan obvio, pero sí muy importante, no estereotipar ni sesgar por género. Muy en la lógica amorosa de todos son legítimos. El diseño de la actividad a realizar en cada uno de estos programas no deben caer en estereotipos o sesgos de género, ¿ya? Entonces, combatir también lo que tiende a ocurrir, que por ejemplo, Gabriela creo que daba el ejemplo de que en párvulo eran mayoritariamente chicas o niñas, mujeres, y en tecnología era el otro, iban puros hombres. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Iban puros hombres, ¿ya? Generalmente, ¿no? A veces pasaba que sí, una que otra chicas, pero en su mayoría hombres. en su mayoría, ¿cierto? Y lo mismo en el caso de Párvula. Y eso, en sí mismo uno diría, pucha, ¿por qué se dan esas cosas, ya? Pero es más problemático si uno ve los sueldos asociados. Los sueldos en las carreras o áreas laborales que tienen mejores sueldos están mayoritariamente los hombres, y en las que están con menores sueldos están mayoritariamente las mujeres. Entonces ahí ya deja de ser solo cuestión de gusto o estereotipo, sino también de justicia social. Entonces uno debiese en la orientación vocacional no solo no sesgar ni estereotipar, probablemente es poner un poco la imagen que está ahí, ¿no? Decir, hacer incidencia en que las mujeres, o por diversidad sexual, o por lo que sea, tienen derecho, y si quieren, pueden. ¿Sí?
Bien, contar con instrumentos de evaluación, retroalimentación y seguimiento del proceso. ¿Ya? Acá, como un ejemplo, elaboración de un portafolio. Si bien, por ejemplo, yo puedo ir a hacer el Ikigai al segundo medio, se generan los Ikigai y se los pido de vuelta. Y guardo en un portafolio los de segundo medio y puedo ir tratando de armar un portafolio individual por estudiante. O en una carpeta tengo los separadores por estudiante y los voy decantando. Entonces, independiente de que cada rol lo haya hecho un orientador, otro los profesores jefes, otro lo hizo el profesor de educación física que quería ver, independiente de qué cosas incluyeron en su plan de orientación vocacional, que decanten una carpeta. Y si es necesario tener una conversación individual, que ojalá estuvieran los hitos claves, tener al menos una conversación personal con cada estudiante en el año, poder retroalimentar este proceso que está construyendo el joven, ¿no? o la joven. Ok, acá rápidamente, antes de terminar, indicadores, se los voy a explicar. Básicamente, la Secretaría Ejecutiva TP del Mineduc está elaborando indicadores de seguimiento y evaluación de calidad en el foco TP, para que la Agencia de Calidad de Educación empiece a evaluar ya no parejo, sino en términos de igual que científico humanista, sino que obviamente hacer un foco en lo TP, ¿ya? Para evaluar liceos TP. Entonces, acá hay algunos elementos que se relacionan fuertemente con la orientación vocacional. Ejemplos: estudiantes que declaran haber sido orientados durante primero o segundo año medio para escoger especialidad. Estudiantes que recibieron orientación vocacional continua en tercero y cuarto año medio. Instancias de reflexión en torno a motivación e intereses vocacionales de los estudiantes. Instancias semestrales para desarrollar competencias de empleabilidad o apresto laboral. Instancias para guiar estudiantes en el egreso, elección de carrera, financiamiento y posibilidades laborales. Porcentaje de estudiantes de cohorte que cuentan con un diseño de trayectorias formativas o proyectos de vida. ¿Ya? Se fijan, ahí hay algunas. Estas otras tienen que ver un foco a la gestión pedagógica, muy en la vivencia del currículum, pero que también incide en la orientación vocacional. Por ejemplo, que se articulen las asignaturas de formación general con la formación de especialidad. ¿Sí? Influye muchísimo porque hace que, por ejemplo, estudiantes de primero o segundo año medio ya vivencien desde matemáticos, desde inglés, elementos que se vinculan más hacia lo laboral o de alguna especialidad profesional. Análisis de sectores económicos que imparten en los establecimientos, participación de los institutos de educación superior en ajustes curriculares, para que los estudiantes que ingresan a la educación superior no sientan que es chino mandarín, sino que es la continuidad del proceso de aprendizaje que tienen en nivel medio, ¿sí? Qué sé yo, alternancias formativas en el mundo productivo o en la educación superior, ¿sí? Y así otras, ¿se fijan? Bien, disculpen lo rápido, que no quiero pasarme del tiempo. Entonces, acá solo mencionarles también que se generó este año un nuevo sistema de admisión para la educación superior TP, que hay centros de formación técnica que se adscribieron a esto y tienen a través de la plataforma acceso.mineduc.cl, y en ellas tienen nuevos instrumentos de acceso para los estudiantes, donde se miran notas de enseñanza media, se les da un bono a los egresados de educación TP para ingreso, se hacen reconocimientos de aprendizajes previos, o también si es que los estudiantes tienen experiencia laboral. Ahí está, va a quedar en la presentación el link. Y antes de despedirnos, nos gustaría mucho pedirles que si pueden evaluar la sesión, ingresando a menti.com al código 20294, ¿ya? Voy a dejar de presentar acá para ir a la presentación. Ahí, y
Espérenme un segundito, voy a abrir al tiro. Evaluación. Ya. Ahí, ¿cómo evalúa el taller de hoy? En la plataforma aparecen esas preguntas. Reflexionamos en red sobre propósitos y desafíos de la orientación vocacional dentro del sistema escolar. Experimenté un proceso de reflexión sobre la identificación de propósitos en la vida, el Ikigai. Conocí estructuras claves dentro de un sistema de orientación vocacional, los planos de orientación de la orientación vocacional y la estructura en la gestión. Revisé ejemplos de indicadores para seguimiento y monitoreo de implementación y mejora. Ahí, disculpen lo rápido, se nos fue, pero queda ahí a disposición de ustedes, sobre todo si están construyendo o ajustando estos sistemas internos, ver indicadores que le hagan sentido para saber si están teniendo impacto en su comunidad educativa. Valoro y recomiendo este taller, utilizaré parte de él para mi trabajo en el liceo. Ya tenemos ahí dos respuestas. Voy a dejar de compartir mientras siguen contestando. El código está ahí arriba, 20294, ¿sí? Y quería darles la palabra para hacer una última reflexión o saber cómo se van del taller del día de hoy. No sé, Andrea, Gabriela, Valentina, Javier. La verdad es que agradecer el taller. Si bien es cierto, yo no pertenezco al área de orientación, trabajo en el área TP, pero también soy profesora jefe, por lo tanto es muy importante. Desde lo que vi, pude valorar el trabajo que se hace el colegio, que a veces uno desconoce, que nos vamos con nuevas herramientas para, para comenzar a trabajar y proponer nuevos desafíos en pos de la vocación de nuestros estudiantes y sus... ¿cómo se dice? Como las metas a largo plazo que tienen nuestros estudiantes, no solamente que sean inmediatas, sino que sean a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Eso. Buenísimo, Andrea. Muchas Sí, gracias. la verdad, muchas gracias por todo. El taller bastante bueno, es muy de mucha retroalimentación el escuchar igual cómo lo están haciendo en otras instituciones para poder igual empezar a unificar los criterios con los cuales uno también va a trabajar. Como ya habíamos explicado anteriormente, como lo explicó Ezequiel, estamos nosotros recién empezando con esto y por ser una fundación igual nos basamos en los parámetros de la fundación, pero aún así queremos salirnos un poco y contextualizarlo más en el área de lo que es nuestra región, de lo que son nuestros alumnos. Porque si bien la fundación es una fundación que está por completo en Santiago, son otras realidades, entonces igual eso nos ha estado costando. Fue genial conocer y escuchar a las demás colegas. Yo tampoco soy del área de TP, igual que la otra Andrea. Soy educadora diferencial y estoy ahora a cargo de lo que es la continuidad de estudios. Así que espero hacerlo lo mejor posible y muchas gracias y también por los links que nos deja para que podamos ir aprendiendo cada vez más. Gracias. Vale, Andrea. Buenísimo. Queridos, entonces, dicho eso, nos comprometemos a enviarle la presentación y el GPS vocacional por ahora. Ya hubo una reunión anterior con 8 liceos y el profesor que estuvo un ratito al inicio, Diego, que estuvo en la primera sesión, planteó la idea de armar una red de orientadores vocacionales aquí en la región de Los Ríos. Y claro, solo mencionarles que la comunidad de práctica que agrupa a los liceos TP de la región efectivamente colocó este tema como un elemento que podría ser trabajado a nivel de red, y entonces agradecerle este espacio y en una de estas quizás nos topemos de nuevo. Así que un abrazo grande y que les vaya muy, muy, muy bien. Gracias, que tengan linda tarde.
Igualmente. Muchas gracias, chao, hasta luego. Chao, cuídense. Buenas tardes. Gracias. Oh, gracias. Chao.